¿sabías que Satanás podría estar engañándote a través de las iglesias? Sí, los mismos lugares que se supone deberían acercarte a Dios podrían en realidad estar desviándote sin que siquiera lo notes. Muchas personas creen que con solo entrar en una iglesia ya están en el camino correcto. Pero ¿y si te dijera que algunas iglesias en realidad están llevando a millones de almas a la ruina eterna? Así es. Hay lugares que aseguran ser casas de Dios, pero en secreto operan bajo una agenda oculta, manipulando, controlando y desviando a los creyentes de la verdadera fe. Piensa en esto, ¿alguna vez has sentido que, en lugar de hallar paz y crecimiento espiritual, una iglesia te hizo sentir culpable, explotado o incluso desconectado de Dios? Y si te dijera que hay 3 iglesias que hacen exactamente eso, escondiendo sus verdaderas intenciones detrás de rituales, promesas de prosperidad y doctrinas que no tienen ningún fundamento bíblico? ¿Podrías ya haber caído en esta trampa sin darte cuenta? Esto no es solo una simple advertencia, es un llamado urgente para que abras los ojos antes de que sea demasiado tarde. Y no lo digo basado en opiniones, vamos a analizar cada caso, entender cómo Satanás se disfraza como ángel de luz y engaña incluso a los creyentes más devotos. Al final tendrás el conocimiento para discernir entre una iglesia que verdaderamente sigue la palabra de Dios y aquellas que solo usan su nombre para su propio beneficio. Pero antes de continuar, quiero escucharte. ¿Alguna vez sentiste que una iglesia, en lugar de acercarte a Dios, en realidad te alejó de Él? Déjame un comentario abajo, tu experiencia podría ayudar a otros que estén pasando por lo mismo. Además, si quieres seguir recibiendo contenido que exponga la verdad oculta detrás de muchas instituciones religiosas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás nada que realmente pueda transformar tu fe. Y dime, ¿desde qué país nos ves? Me encantaría saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Ahora prepárate, porque lo que viene podría sacudir muchas de tus creencias. La primera iglesia en nuestra lista es una de las más ricas del mundo, pero su riqueza viene directamente de los bolsillos de creyentes desesperados buscando un milagro. El dinero, esa es la fuerza que impulsa a uno de los imperios religiosos más acaudalados del mundo, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pero aquí está la verdad impactante, esa riqueza no viene de bendiciones divinas, sino de los bolsillos de creyentes desesperados, dispuestos a darlo todo con la esperanza de un milagro. La Iglesia Universal ha perfeccionado el arte de la explotación financiera, convenciendo a sus seguidores de que mientras más den, mayores serán sus bendiciones. Predican el llamado Evangelio de la Prosperidad, una doctrina que promete riqueza y éxito a quienes doñan, convirtiendo la fe en un negocio transaccional. Imagina a una madre soltera con dificultades para poner comida en la mesa, que escucha a un pastor decirle que si siembra una semilla de fe, es decir, da dinero a la iglesia, Dios se lo devolverá al 100 por 1. Ella vende lo poco que tiene, entrega sus últimos ahorros, y espera. Pero el milagro nunca llega. Mientras tanto, los líderes de la iglesia continúan viviendo en lujo, con yachts privados y mansiones millonarias, mientras sus seguidores se hunden en la ruina financiera. La Biblia es clara. Tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtenía con dinero, Hechos 8:20. Sin embargo, la Iglesia Universal enseña exactamente lo contrario, haciendo creer a la gente que las bendiciones divinas tienen precio. Y la manipulación no se detiene con el dinero, también juega con las emociones. Los seguidores son enseñados a pensar que sus problemas se deben a falta de fe o, peor aún, a opresión demoníaca. Si su situación financiera no mejora, les dicen que es porque no han dado lo suficiente o porque necesitan liberación mediante exorcismos pagados y aceites santos. El miedo y la culpa se convierten en herramientas poderosas de control, atrapando a los creyentes en un ciclo donde sienten la obligación de dar cada vez más, solo para probar su devoción a Dios. Y aquellos que cuestionan el sistema son etiquetados como débiles en la fe o incluso acusados de estar influenciados por Satanás. Historias reales de víctimas pintan un panorama desgarrador, algunos han vendido sus casas, entregado sus ahorros de toda la vida e incluso abandonado a sus familias en busca de las promesas de la iglesia. Pero al final se quedan sin nada, sin riqueza, sin prosperidad y, lo peor de todo, con una fe rota. Muchos que alguna vez confiaron plenamente en Dios ahora dudan de todo, porque se les hizo creer que fue Dios quien les falló. Pero no fue Dios, fueron hombres torciendo su palabra para lucrar. Jesús nos advirtió, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, Mateo 7:15. Y la pregunta sigue, ¿cuántas más personas caerán en este engaño?
La Iglesia Universal continúa expandiéndose, abriendo nuevos templos alrededor del mundo, difundiendo su falsa doctrina a millones. Y a menos que la gente despierte a la verdad, muchos más serán llevados por este camino de destrucción espiritual y financiera. Pero esto es solo el comienzo. Hay otras iglesias que utilizan tácticas aún más engañosas para controlar a sus seguidores. La siguiente funciona a través de una manipulación psicológica profunda, manteniendo a sus miembros en constante miedo y obediencia. Miedo, control, aislamiento, estos son los pilares sobre los que la Iglesia Cristiana Maranata construye su influencia. A diferencia de iglesias que exigen abiertamente dinero a cambio de bendiciones, Maranata adopta un enfoque distinto pero igualmente peligroso. Atrapa a sus seguidores mediante manipulación psicológica y emocional, haciéndoles creer que dejar la iglesia significa perder por completo su conexión con Dios. El nivel de control es tan extremo que muchos miembros se sienten impotentes, con miedo de cuestionar y aún más aterrados de marcharse. Uno de los aspectos más perturbadores es cómo infunde temor. Constantemente se recuerda a los miembros que cuestionar las enseñanzas equivale a dudar de Dios. Los líderes imponen obediencia estricta, advirtiendo que quienes se desvíen o abandonen la iglesia sufrirán graves consecuencias tanto en esta vida como en la eternidad. Miembros han contado cómo se les decía que alejarse de Maranata abría puertas a la opresión demoníaca, a enfermedades, ruina financiera e incluso la muerte. Eso no es fe, es control basado en el miedo. Pero la Biblia enseña algo muy diferente, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Familias enteras han sido destruidas por este nivel de manipulación. Es común que los miembros corten lazos con quienes se van, creyendo que incluso asociarse con forasteros podría traerles daño espiritual. Padres alejándose de hijos, matrimonios destruidos, amistades rotas, todo porque la iglesia impone una doctrina de exclusividad donde solo los que están dentro de sus muros están realmente salvos. Pero Jesús nunca enseñó esa división, al contrario, dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, Juan 8:32. Otro gran foco rojo es la obediencia ciega exigida por el liderazgo. En Maranata, la palabra de los líderes se considera absoluta, incluso por encima de las convicciones personales o del estudio bíblico. A los miembros se les desanima de interpretar la Biblia por sí mismos o de cuestionar las doctrinas de la iglesia, en cambio, se les pide simplemente confiar y obedecer. Esto es peligroso, porque coloca la autoridad humana por encima de la palabra de Dios, algo contra lo que Jesús mismo advirtió cuando confrontó a los fariseos por reemplazar los mandamientos divinos con tradiciones humanas. Marcos 7:8. La verdadera fe debería empoderar a los creyentes a buscar a Dios directamente, no depender de un grupo selecto de individuos que dicten cada aspecto de sus vidas espirituales. Para quienes logran salir, el proceso de recuperación suele ser largo y doloroso. Muchos miembros sienten culpa, confusión y un miedo profundo de haber perdido la salvación. Pero la verdad es que ninguna iglesia tiene el poder de decidir quién se salva y quién no, solo Dios lo hace. Una verdadera relación con Cristo se basa en amor, libertad y verdad, no en control y miedo. Así que, si una iglesia usa tácticas de manipulación para mantener a la gente dentro, ¿realmente está siguiendo a Jesús? Y sin embargo, esta es solo una de tantas iglesias que tuercen las escrituras para servir a sus propios intereses. La siguiente iglesia de la que hablaremos ha existido por siglos, influenciando a miles de millones de personas con enseñanzas que a menudo contradicen el mismo libro que dicen defender. Tradición. Autoridad. Poder. La Iglesia Católica Romana es una de las instituciones religiosas más antiguas e influyentes de la historia. Pero con esa influencia vienen siglos de doctrinas cuestionables, tradiciones no bíblicas y una jerarquía que a menudo coloca la autoridad humana por encima de la palabra de Dios. Millones siguen sus enseñanzas sin cuestionar, confiando en que todo lo que promueve está alineado con la verdadera fe. Pero ¿y si muchas de esas enseñanzas no solo fueran antibíblicas, sino también peligrosas para el camino espiritual de una persona? Uno de los mayores problemas es la veneración de imágenes y santos. A los católicos se les enseña a orar a María y a otros santos, creyendo que pueden interceder entre ellos y Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Asterisco porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. En ningún lugar de la Escritura se dice que debamos orar a los santos o inclinarnos ante estatuas. De hecho, la Biblia advierte estrictamente contra la idolatría,
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 20, 4-5. Y sin embargo, en iglesias católicas de todo el mundo, la gente se arrodilla ante estatuas, enciende velas a los santos e incluso ora a María como si tuviera poder divino. Esta práctica ha sido justificada por siglos, pero la verdad es que contradice los propios mandamientos de Dios. Luego viene el tema de las indulgencias. En la historia, la Iglesia Católica ha vendido el perdón, permitiendo que las personas pagaran por la absolución de sus pecados o por la liberación de las almas del purgatorio. Aunque muchos afirman que esta práctica ya no es común, el concepto detrás de ella todavía persiste, sugiriendo que los actos, rituales o sacramentos de la Iglesia contribuyen a la salvación. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz fue completo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. La salvación es un regalo gratuito, no algo que pueda ganarse o comprarse. Sin embargo, las enseñanzas católicas a menudo difuminan esta verdad, haciendo creer a muchos que necesitan los sacramentos de la Iglesia para asegurar su lugar en el cielo. Otra gran controversia es el poder del Papa. En la doctrina católica, el Papa es considerado el vicario de Cristo, lo que significa que es visto como el representante de Dios en la tierra con autoridad suprema sobre la Iglesia. ¿Pero acaso Jesús nombró a un hombre para tener tal poder? La Biblia enseña que solo Cristo es la cabeza de la Iglesia, Colosenses 1:18. Ningún ser humano posee autoridad divina, y sin embargo, el Papa es venerado casi como si fuera infalible. Este nivel de poder humano sobre la fe conduce a doctrinas y decretos que van más allá de las Escrituras, moldeando las creencias de millones en base a tradiciones de la Iglesia más que a la verdad bíblica. Para quienes están dentro de la Iglesia Católica, cuestionar estas tradiciones es difícil, muchos nacen en la fe y nunca se detienen a examinar si estas prácticas realmente se alinean con la Biblia. Pero Jesús mismo advirtió contra poner las tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios. Invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Marcos 7:13. La pregunta es, ¿cuántos católicos hoy comparan realmente las enseñanzas de su iglesia con la Biblia? Y sin embargo, la Iglesia Católica es solo una de tantas instituciones donde la tradición religiosa reemplaza la verdad bíblica. Pero hay algo más profundo en juego, un engaño espiritual que se extiende más allá de cualquier iglesia en particular. Satanás no solo trabaja a través de individuos, sino también mediante sistemas completos, distorsionando el Evangelio y alejando a millones de la verdad. En la siguiente sección descubriremos cómo el enemigo se disfraza dentro de las iglesias, engañando incluso a los creyentes más fieles. El engaño, esa es la mayor arma de Satanás. Y lo más impactante, no siempre ataca desde fuera, sino que se infiltra desde dentro. Muchos imaginan al diablo como una fuerza oscura y obvia trabajando contra la iglesia. Pero la Biblia nos advierte que a menudo se disfraza como algo bueno, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Esto significa que no toda iglesia, no todo predicador y no toda doctrina proviene realmente de Dios, incluso si así lo afirman. De hecho, muchas iglesias hoy sirven como herramientas para el mayor engaño de Satanás, distorsionar el Evangelio mientras hacen creer a la gente que siguen la verdad. Una de sus principales estrategias es reemplazar la verdad bíblica con doctrinas humanas. Iglesias que priorizan tradiciones, rituales o enseñanzas extrabíblicas por encima de las Escrituras están cayendo en esta trampa. Jesús confrontó a los líderes religiosos de su tiempo por hacer exactamente eso, dejando el mandamiento de Dios: os aferráis a la tradición de los hombres. Marcos 7:8. Pero ¿cuántas iglesias hoy son culpables de lo mismo? Cuando una iglesia te dice que tu salvación depende de cuánto dinero das, cuántos sacramentos realizas o cuán ciegamente sigues a sus líderes, eso no es fe, eso es manipulación. Y la manipulación es una de las herramientas más efectivas del enemigo. Otra táctica común es usar el miedo y la culpa para controlar a los creyentes. Muchas iglesias enseñan que cuestionar su autoridad es lo mismo que rebelarse contra Dios. Otras convencen a sus miembros de que, si se van, están condenados al infierno. Pero Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo, los invitaba. La fe debería tratarse de amor y verdad, no de miedo y presión. La Biblia nos recuerda, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18.
Cualquier iglesia que prospere con miedo no está operando bajo el Espíritu de Dios, sino bajo el espíritu de control. Satanás también engaña con distracciones, añadiendo reglas innecesarias, rituales excesivos y doctrinas complejas que alejan a las personas de una relación pura con Dios. Muchas iglesias han creado sistemas completos de creencias que requieren pasos interminables, intermediarios especiales y estrictas prácticas religiosas para estar bien con Dios. Pero Jesús lo hizo simple: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Si una iglesia complica esto reemplazando la fe en Jesús por una larga lista de requisitos humanos, está apartando a la gente del verdadero evangelio. Entonces, ¿cómo reconocemos cuando Satanás está actuando dentro de una iglesia? La Biblia nos da una pista poderosa: por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:20. Una verdadera iglesia de Dios produce buen fruto, amor, verdad, humildad y un enfoque en Jesucristo. Pero una iglesia influenciada por el engaño produce orgullo, codicia, miedo y lealtad ciega a líderes humanos en lugar de a Dios. Si una iglesia exige obediencia incuestionable, prioriza el dinero por encima de las personas o causa división en lugar de unidad en Cristo, puede que no sea lo que dice ser. El objetivo del enemigo no es solo crear religiones falsas, sino distorsionar las verdaderas. No solo inventa nuevas mentiras, corrompe la verdad desde dentro. Por eso cada creyente debe estar espiritualmente alerta y probar todo con las Escrituras. Pero ¿cómo impacta este engaño a los creyentes de manera personal? ¿Qué pasa con los que quedan atrapados en estas iglesias, tanto emocional como financieramente? En la siguiente sección exploraremos las consecuencias devastadoras de caer en estos sistemas manipuladores: dolor, confusión, pérdida. Estas son las cicatrices ocultas de quienes han sido víctimas de iglesias que manipulan la fe para su propio beneficio. Mientras en la superficie estas iglesias dicen ofrecer esperanza y salvación, la realidad para muchos creyentes es devastadora: agotamiento espiritual, ruina financiera y familias rotas. Y lo peor, muchos ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. La Biblia nos advierte: mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Sin discernimiento, muchos caen en un ciclo de abuso emocional y financiero disfrazado de devoción religiosa. Una de las armas más poderosas que usan estas iglesias es la culpa y el miedo. A los miembros se les recuerda constantemente que nunca hacen lo suficiente, nunca oran lo suficiente, nunca dan lo suficiente, nunca sirven lo suficiente. Si enfrentan dificultades en la vida, se les dice que es por falta de fe o por no obedecer las enseñanzas de la iglesia. Esto crea un ciclo interminable de autoculpa, donde los creyentes sienten que deben esforzarse más y sacrificar más para recibir el favor de Dios. Pero Jesús mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, Mateo 11, 28-30. El Evangelio está diseñado para liberarnos, no para esclavizarnos a una religión basada en el miedo. En lo financiero, el daño puede ser aún mayor. Muchas de estas iglesias exigen grandes donaciones, diezmos y sacrificios económicos, convenciendo a sus miembros de que su milagro, sanidad o éxito dependen de cuánto den. Algunos creyentes han vaciado sus cuentas bancarias, vendido pertenencias e incluso pedido préstamos solo para sembrar una semilla en el ministerio. Y en lugar de ver las bendiciones prometidas, muchos terminan con más deudas, mientras los líderes de las iglesias continúan viviendo en lujo. Esto no es generosidad bíblica, esto es explotación religiosa. La Biblia es clara: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtenía con dinero, Hechos 8:20. Pero el daño no se detiene ahí. Las familias a menudo se rompen cuando un miembro comienza a ver la verdad e intenta irse. Quienes cuestionan las enseñanzas de la iglesia son etiquetados como rebeldes, sin fe o incluso poseídos por demonios. Los padres dejan de hablar con sus hijos, los matrimonios se derrumban bajo la presión religiosa y las amistades se disuelven de la noche a la mañana. En lugar de fomentar el amor y la unidad, estas iglesias crean división y aislamiento, haciendo creer a los miembros que solo quienes están dentro de la iglesia están realmente salvos. Pero Jesús nunca nos mandó a cortar a quienes piensan diferente; por el contrario, dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros, Juan 13:35. Cualquier iglesia que fomente la separación en lugar del amor está trabajando contra el verdadero mensaje de Cristo. Para quienes finalmente logran liberarse, el proceso de recuperación puede ser largo y doloroso. Muchos experimentan una crisis de fe, preguntándose si alguna vez estuvieron realmente salvos o si Dios los ha abandonado.
Las cicatrices emocionales de la manipulación religiosa pueden tardar años en sanar. Pero hay esperanza. La verdadera fe no se encuentra en un edificio de iglesia ni en las palabras de un pastor, se encuentra en una relación personal con Cristo. Dios no exige obediencia ciega a los hombres, sino un corazón que lo busque en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de caer en estas trampas espirituales? ¿Cómo reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde? En la siguiente sección desglosaremos los métodos exactos que estas iglesias usan para manipular a los creyentes, para que puedas detectar las señales de advertencia antes de quedar atrapado en su red. Control, ese es el verdadero objetivo detrás de muchas de estas iglesias. No la fe, no la salvación, sino el control sobre sus miembros. Y para lograrlo, usan tácticas de manipulación psicológica, emocional y espiritual que hacen casi imposible que la gente se vaya. Estos métodos son tan sutiles que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo engañados, pero la Biblia nos advierte que estemos vigilantes, examinadlo todo, retened lo bueno, 1 Tesalonicenses 5:21. Si una iglesia desalienta las preguntas, exige lealtad ciega o tuerce las escrituras para su propio beneficio, es momento de estar en máxima alerta. Una de las tácticas de manipulación más comunes es poner las doctrinas humanas por encima de la Biblia. Muchas iglesias establecen sus propias reglas y tradiciones, y luego enseñan que esas reglas son iguales o incluso más importantes que la palabra de Dios. Se espera que los miembros sigan estas doctrinas humanas sin cuestionar, aun cuando contradicen la Escritura. Pero Jesús condenó directamente esta práctica: invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición, Mateo 15:6. Si una iglesia añade pasos extra, rituales adicionales o nuevas revelaciones que no se encuentran en la Biblia, está alejando a la gente de la verdad. Otro método clave es el uso del miedo y la culpa para controlar a los miembros. Estas iglesias crean un ambiente en el que cuestionar al liderazgo se ve como cuestionar al mismo Dios. Enseñan que salir de la iglesia significa perder la salvación, abrir puertas a maldiciones o ser entregado a Satanás. Este miedo mantiene a las personas atrapadas incluso cuando sienten que algo está mal. Pero la Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, 2 Corintios 3:17. Una verdadera iglesia de Cristo debería empoderar a los creyentes para buscar la verdad, no asustarlos para someterlos. Luego vienen los rituales excesivos y las cargas innecesarias. En lugar de enfocarse en una relación personal con Jesús, estas iglesias enfatizan oraciones repetitivas, sacramentos obligatorios y una estricta adherencia a prácticas religiosas. El mensaje se vuelve: debes hacer todo esto para ser aceptado por Dios. Pero esto es exactamente lo que Jesús advirtió cuando confrontó a los fariseos: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23:4. La relación con Dios debe basarse en el amor y la fe, no en una interminable obligación religiosa. Entonces, ¿cómo reconocer cuando una iglesia está manipulando a sus miembros? Aquí hay algunas señales de advertencia. La iglesia desalienta el estudio bíblico independiente o el cuestionamiento del liderazgo. Se presiona a los miembros para dar cantidades excesivas de dinero. La iglesia afirma ser el único camino verdadero a la salvación. Se usan el miedo y la culpa para imponer obediencia. Los líderes tienen poder absoluto sobre la congregación. Si ves estas señales, sé cauteloso. Dios nunca quiso que su pueblo viviera bajo esclavitud religiosa. La fe en Cristo se trata de libertad, verdad y gracia, no de miedo, control y manipulación. Pero ¿cómo estar seguro de que una iglesia realmente sigue la voluntad de Dios? ¿Cómo luce una iglesia bíblica y centrada en Cristo? Con tantas iglesias predicando doctrinas diferentes, ¿cómo puedes estar seguro de que estás en una iglesia que verdaderamente sigue a Dios? La Biblia nos advierte que en los últimos días muchos serán engañados por falsos maestros, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Una verdadera iglesia de Dios no se define por su tamaño, riqueza o popularidad, se define por su fidelidad a Cristo y a su palabra. Entonces, ¿cómo identificar una iglesia verdadera? Primero, la Biblia debe estar en el centro de todo. Una iglesia que realmente sigue a Dios enseñará las Escrituras como la autoridad suprema, por encima de tradiciones humanas, rituales religiosos o revelaciones personales. Muchas iglesias hoy agregan doctrinas que no se encuentran en la Biblia, pero Jesús lo dejó claro: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17.
Si una iglesia desalienta el estudio bíblico o reemplaza la escritura con enseñanzas humanas, eso es una señal de alerta. Segundo, el enfoque debe estar siempre en Jesús, no en el pastor, la iglesia ni un líder religioso. Una iglesia verdadera conduce a las personas a una relación más profunda con Cristo, no a una lealtad ciega a una persona. Si se trata al pastor como la autoridad máxima, si los miembros le obedecen sin cuestionar, o si la iglesia enfatiza constantemente al liderazgo en vez de a Cristo, ten cuidado. La Biblia dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, 1 Corintios 3:11. Otro factor clave es la transparencia financiera. Una iglesia que sigue principios bíblicos será abierta sobre el destino de las donaciones. Si una iglesia presiona constantemente por dinero, se niega a mostrar registros financieros o usa los fondos para enriquecer a sus líderes en lugar de servir a la comunidad, esa es una señal grave. La Biblia enseña que dar debe hacerse con un corazón dispuesto, no por presión o manipulación, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Finalmente, mira el fruto. Jesús nos dio una prueba simple para identificar una iglesia verdadera: por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:20. ¿La iglesia refleja amor, humildad y servicio? ¿O promueve división, orgullo y control? Una verdadera iglesia de Cristo animará a los creyentes a crecer espiritualmente, vivir su fe con amor y compartir el Evangelio con el mundo. Antes de comprometerte con una iglesia, pregúntate: ¿esta iglesia enseña la Biblia como la autoridad final? ¿Jesús es el centro de todo? ¿Hay honestidad y transparencia financiera? ¿Los líderes reflejan humildad y servicio? ¿La iglesia produce buen fruto espiritual? Si una iglesia cumple con estos estándares, probablemente sea un lugar donde puedas crecer en la fe. Pero si falla en estas áreas, puede que no sea lo que dice ser. Al final, Dios llama a cada creyente a buscarlo personalmente, no a seguir ciegamente a una institución. Ahora que sabes cómo reconocer una iglesia verdadera, concluyamos con una reflexión poderosa, porque la decisión que tomes sobre dónde y cómo adorar puede impactar tu eternidad. Las iglesias tienen el poder de acercar a las personas a Dios o de alejarlas. Como hemos visto, no toda iglesia que dice seguir a Cristo camina realmente en sus caminos. Algunas distorsionan el Evangelio, manipulan a sus miembros y llevan a la gente a esclavitud espiritual, emocional y financiera. Pero ahora tienes el conocimiento para discernir la verdad. Jesús nos advirtió: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, Mateo 24:11. La pregunta es: ¿estás en una iglesia que te acerca a Dios o en una que te aleja de Él? Ahora quiero escucharte. ¿Alguna vez sentiste que una iglesia te manipuló o engañó? ¿Has visto alguna de estas señales de advertencia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien que esté luchando con las mismas dudas. Y antes de irte, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los próximos videos que revelan la verdad detrás del engaño religioso. Muchas personas ven nuestros videos pero se olvidan de suscribirse, así que tómate un segundo, haz clic en ese botón y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad. Si este video te abrió los ojos, compártelo con tus amigos y familia. Ellos podrían estar atrapados en una de estas iglesias sin darse cuenta. Y no te vayas, porque en nuestro próximo video vamos a exponer secretos aún más profundos sobre cómo la fe está siendo manipulada en todo el mundo. Haz clic en el siguiente video en la pantalla y sigue descubriendo la verdad.